Saludos, mi nombre es Juan Ángel Sánchez Ruiz y soy estudiante de la Universidad Central del Este y actualmente estoy cursando la asignatura Metodología de Investigación en Ciencias Biológicas y estaré conversando acerca de mi propuesta de investigación biológica. Mi propuesta de investigación biológica se titula Estrés hídrico versus hiperhidratación, rango de tolerancia hídrica de las habichuelas, Phaseolus vulgaris, a las sequías e inundaciones. Este tema es correspondiente al área de la botánica. Hay que definir que antes de hablar de estos temas, es propio definir qué es estrés hídrico, el cual se define como la limitación hídrica y la irregularidad de precipitaciones y la consecuente respuesta fisiológica de la planta. Hay que hablar también, hay que destacar que la agricultura es uno de los sectores más vulnerables al cambio climático y por ende es necesario destacar que las precipitaciones pueden variar según la incidencia del cambio climático y este es un factor muy importante a tomar en cuenta. Las plantas poseen un sistema fisiológico con estructuras específicas y diferenciadas de otros organismos biológicos, las cuales necesitan condiciones favorables para su óptimo desarrollo, por lo cual es necesario investigar sobre los efectos fisiológicos causados por el estrés hídrico y la hiperhidratación en las plantas de habichuelas. El estrés hídrico, independientemente de la forma que se presente, se puede definir como la reducción del crecimiento, siendo especialmente sensible a la expansión celular. Por otra parte, la hiperhidratación es un desorden fisiológico que se puede encontrar en todos los tejidos vegetales cultivados en condiciones específicas de humedad. Este fenómeno puede presentarse como resultado de diversas condiciones de estrés, como alta proporción de humedad en plantas. La hiperhidratación se produce cuando el organismo recibe más agua de la que elimina. El uso abusivo del agua en la agricultura es algo irresponsable y peligroso y poco eficaz. Es por lo cual necesario y preciso investigar hacia el respecto del uso óptimo del agua y también racionalizar estos recursos hídricos para un desarrollo de una buena agricultura. El objetivo general de nuestra investigación es identificar el rango de tolerancia de las plantas de habichuela a la sequía y a las inundaciones. Y nuestros objetivos específicos son determinar la tasa de crecimiento de estas plantas de habichuelas que son objeto de estudio, medir la tolerancia de las plantas de habichuelas al estrés hídrico, también medir su tolerancia a la hiperhidratación y analizar la correlación entre los niveles de tolerancia hídrica y la tasa de crecimiento de las plantas de Phaseolus vulgaris. La justificación de nuestro proyecto de investigación es que el agua es un valioso recurso del cual es necesario, no todos los seres vivos necesitan para poder desarrollar sus procesos diarios. Sin el agua no sería posible la vida en nuestro planeta. Es por lo cual es necesario racionalizar su uso para abastecernos en la medida que sea necesario y evitar posibles consecuencias que sean relacionadas con la incidencia del cambio climático. En los antecedentes de nuestra investigación podemos encontrar que la mayoría son de origen cubano. Se ha desarrollado una vasta producción científica en relación al tema de Phaseolus vulgaris en diversos centros de investigación cubanos, en los cuales destacan aspectos como el rendimiento y la tolerancia a sequías. Ellos evaluaron, estos investigadores evaluaron diversas líneas de investigación y pudieron destacar aspectos como que el cultivo de la habichuela puede ser susceptible tanto a condiciones de extrema humedad como de déficit hídrico. También destacaron que la habichuela no necesita una gran cantidad de volúmenes para poder desarrollarse adecuadamente y se precisa también que hubo experimentos o investigaciones relacionadas con las habichuelas en República Dominicana, pero se presenta de una manera más genérica en un compendio para el manejo integrado del cultivo de la habichuela en la República Dominicana, donde se resumen los avances de investigaciones realizadas en República Dominicana como mejoramiento de las variedades que ya existen en el país, también descripción de algunas variedades presentes aquí en el país y el uso óptimo de las mismas, cómo se desarrollan, al igual que los lugares donde se generan estos productos agrícolas que normalmente son en el sur de nuestro país.
En nuestro marco teórico podemos destacar que la clasificación taxonómica del frijol o habichuela común, según algunos investigadores, la clasificación puede ser de la siguiente manera. Pertenece al reino Plantae, al filo Tracheophyta, a la clase Magnoliopsida, al orden Favales, a la familia Fabaceae, al género Phaseolus y a la especie Phaseolus vulgaris. Nuestra descripción botánica es la siguiente. La planta de frijol o habichuela común es un cultivo anual, herbáceo, el cual se cultiva principalmente para la obtención de semillas y granos, las cuales presentan un alto valor proteico para la dieta de muchos países latinoamericanos, siendo esta de alrededor de un 22%. Las leguminosas, que es al grupo al que pertenecen las habichuelas, este grupo se divide en tres grandes categorías, que son las lentejas, las judías y los garbanzos. Las judías es el grupo donde se encuentran las habichuelas, que también se conoce como habichuela común o judía. En el grupo de las leguminosas comestibles se destaca el frijol común, el cual es uno de los más importantes debido a su vasta distribución en los 5 continentes. Este alimento es un complemento nutricional indispensable en la dieta alimenticia y este alimento es originario de América y es también muy consumido en este continente y en general en una gran cantidad de países que están en vía de desarrollo en los cuales se cultiva. El ciclo de vida del frijol común o la habichuela se desarrolla en dos fases sucesivas, que son la fase vegetativa y la fase reproductiva. En la fase vegetativa, esta se desarrolla las condiciones favorables para germinar hasta desarrollar los primeros botones del tipo floral. En esta fase se forma la mayor parte de la estructura vegetativa, la cual será necesaria para que la planta posteriormente desarrolle su fase reproductiva. En la fase reproductiva finaliza cuando el grano alcanza el grado de madurez óptimo y necesario para la recolecta. A pesar de que esta fase predominantemente reproductiva, existen excepciones durante ella, dependiendo de las variedades que sean analizadas, como por ejemplo las que son de tipo indeterminadas, en la cual la planta germina y se va distribuyendo en forma indeterminada, que es totalmente lo contrario a las formas arbustivas. Los límites y rangos de tolerancia hídrica. Se ha destacado por varios investigadores, como uno de ellos es Boisset, que el estrés hídrico, que incluye la sequía terminal, es la principal restricción para la producción agrícola de las Phaseolus vulgaris. Esto constituye un verdadero dilema, ya que se ha observado en áreas de baja pluviometría, donde el frijol común es frecuente, que esto puede afectar a su desarrollo. También este alimento constituye un cultivo de importancia cuando ocurre durante el crecimiento reproductivo y tiene los más adversos efectos sobre el crecimiento de los cultivos. Según Polón et al., el 60% de la población mundial de frijol se obtiene bajo condiciones de déficit hídrico, lo que ha llevado a considerar la sequía como el segundo factor limitante de su rendimiento, después de las enfermedades. Los resultados reportados por diferentes investigadores van relacionados y detallan que tanto en condiciones como de extrema humedad como déficit hídrico, la planta del frijol común o habichuela es susceptible. Al respecto, Boisset destaca que los indicadores de la producción de vainas, semillas y rendimientos resultan ser superiores estadísticamente cuando el cultivo no padeció el déficit hídrico durante su ciclo vegetativo. Igual el resultado para la altura de la planta, diámetro del tamaño y también el número de ramificaciones, trifolos y la biomasa seca. Nuestras preguntas de investigación. Nuestras preguntas de investigación son 4, las cuales son las siguientes. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de las plantas de Phaseolus vulgaris, objeto de estudio de esta investigación? ¿Cuál es la tolerancia de las plantas de habichuela al estrés hídrico? ¿Cuál es la tolerancia de las plantas, de este tipo de plantas, a la hiperhidratación? ¿Y cuál es la correlación entre los niveles de tolerancia hídrica y la tasa de crecimiento de las plantas de Phaseolus vulgaris? Nuestra hipótesis es la siguiente. El rango de tolerancia hídrica de las plantas de habichuelas es mayor en condiciones de inundación. Y nuestras predicciones son 2.
que el desarrollo foliar será mayor en las plantas sometidas a estrés hídrico y en las plantas sometidas a condiciones de inundación, estas no presentarán ataques de organismos patógenos. La definición y medición de las variables son las siguientes. Nuestra variable independiente es la cantidad de agua con la que se regará la Phaseolus vulgaris y la descripción es la aplicación o no del agua a la que se someterán las plantas de habichuelas. La variable dependiente es la tasa de crecimiento y en esta se describirán los efectos fisiológicos que comprenden consideraciones como el crecimiento y el desarrollo de las plantas, como grosor de hojas, peso de la planta, área foliar, textura, coloración, altura de la planta, largo de las hojas, ancho de las hojas y número de hojas. Las variables constantes de nuestra investigación serán el número de plantas de Phaseolus vulgaris, la cantidad de semillas, sustrato y horas de luz solar. La descripción para esto serán los números de plantas utilizadas durante el trabajo experimental, la natalidad de las plantas, el medio o sustrato en donde se crecen las plantas y las plantas las plantas recibirán todas las horas de luz solar en el exterior, con excepción de las plantas pertenecientes al grupo sometido a estrés hídrico, ya que estas se colocarán en las sombras por su caso particular. Las variables intervinientes en nuestra investigación son la lluvia, la infección bacteriana o fúngica de las plantas y las muertes de las mismas. El área de estudio, esta investigación será realizada en una residencia localizada en el Sánchez Quisqueya, en la ciudad y municipio de La Romana, provincia de La Romana, República Dominicana, en una residencia urbana. Y el municipio de La Romana tiene una extensión geográfica de 272 kilómetros cuadrados y habitan alrededor de 140.000 personas. Las condiciones climatológicas de esta ciudad son deficientes y extremas en términos de humedad y la misma presenta una baja pluviometría donde las precipitaciones de esta localidad oscilan entre 23.9 y 30.8 mililitros. Dichas condiciones climatológicas pueden fluctuar según la estación del año que esté cursando el país caribeño. El tiempo de nuestra investigación está planeada para ser desarrollada durante 7 semanas. Durante esto se contempla la obtención de los materiales para desarrollar la investigación, la aplicación de los procedimientos, el desarrollo de la observación y análisis de los resultados y comunicación de los mismos. La bioseguridad. Durante la realización de este proyecto de investigación se cumplirán las reglas de bioseguridad básicas para la prevención de posibles afecciones causadas por organismos patógenos. La población o muestra con que se trabajará, se utilizarán 100 plantas de habichuelas adultas, dentro de las cuales 50 se destinarán al grupo control y las otras 50 se utilizarán para el grupo experimental. Nuestro cronograma contempla los siguientes aspectos, que serán las actividades y su respectivo tiempo. En el primero está la obtención de los recursos del experimento, que tardará entre 3 o 4 días, el remojo de las semillas antes de la siembra, que tardará aproximadamente un día, la siembra de las semillas en el sustrato, que tardará un día también, el transporte de las plantas germinadas, que será durante el tiempo de 5 semanas, la recolección de datos y monitoreo del estado sanitario sustrato-planta se desarrollará durante 10 días. La recolección de datos del primer avance del trabajo experimental se desarrollará durante 1 semana. Y la tabulación de datos, análisis y comunicación de las conclusiones experimentales se desarrollará durante 10 días. Los recursos para desarrollar esta investigación son los siguientes: 100 semillas de habichuelas, 20 envases foam 13 por 9 centímetros, un cuaderno, un atomizador graduado y o taza medidora de 500 mililitros, una cinta médica profesional de 8 metros, una regla graduada de 30 centímetros, un calendario, un papel cuadriculado, 15 papeles cuadriculados de 15 por 20 centímetros y una balanza digital con rango de 5 gramos a 50 kilos, una pala, un machete, un computador portátil, una cámara fotográfica y una cantidad de sustrato y agua X, ya que la misma será especificada a posteriori. El presupuesto de nuestra investigación es el siguiente: será 100 pesos, costará 100 pesos los envases de foam.
las semillas de habichuela serán un total de 85 pesos, el cuaderno un total de 60 pesos y el papel cuadriculado ascenderá a los precios de 120 pesos. En total, esto ascendería a el total de presupuesto de unos 365 pesos por total de nuestra investigación. Hasta aquí ha sido nuestra exposición de nuestro tema de investigación. Fue un placer comunicarle lo que hemos estado trabajando hasta el momento y esperemos que sea de su disfrute.